Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis. En esta ocasión corresponde iniciar el estudio del capítulo número 30. Vamos a leer ahí la palabra de Dios en el libro de Génesis, continuando con el estudio que vamos desarrollando en este libro. Dice la palabra de Dios, libro de Génesis, capítulo 30, versículo 1 en adelante. Cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob: dame hijos, si no me los das, me muero. Pero Jacob se enojó muchísimo con ella y le dijo: ¿acaso crees que soy Dios? Es Él quien te ha hecho estéril. Aquí tienes a mi criada Bilhá, propuso Raquel. Acuéstate con ella, así ella dará a luz sobre mis rodillas, y por medio de ella también yo podré formar una familia. Entonces Raquel le dio a Jacob por mujer su criada Bilhá, y Jacob se acostó con ella. Bilhá quedó embarazada y le dio un hijo a Jacob. Y Raquel exclamó: Dios me ha hecho justicia. Escuchó mi plegaria y me ha dado un hijo. Por eso Raquel le puso por nombre Dan. Después Bilhá, la criada de Raquel, quedó embarazada otra vez y dio a luz un segundo hijo de Jacob. Y Raquel dijo: he tenido una lucha muy grande con mi hermana, pero he vencido. Por eso Raquel lo llamó Neftalí. Lea, al ver que ya no podía tener hijos, tomó a su criada Zilpá y se le entregó a Jacob por mujer. Y ésta le dio a Jacob un hijo. Entonces Lea exclamó: ¡qué suerte! Por eso lo llamó Gad. Zilpá, la criada de Lea, le dio un segundo hijo a Jacob. Lea volvió a exclamar: ¡qué feliz soy! Las mujeres me dirán que soy feliz. Por eso lo llamó Aser. Hermanos, la semana anterior comenzamos a estudiar las complicaciones que Jacob comenzó a vivir por el hecho de haberse casado con dos mujeres y con el agravante que estas mujeres eran hermanas entre sí. Es decir, que cada una de las dos esposas que Jacob tenía, al mismo tiempo que era su esposa, era su cuñada. Y lo mismo sucedía con la otra, al mismo tiempo que era su esposa, era su cuñada. Y ahora que van a comenzar a tener hijos, sus hijos al mismo tiempo serán hijos y sobrinos. De todo era una sola confusión. Todo eso era consecuencia de el tipo de vida desordenada que en esa época se vivía. Hay personas que, como lo vimos en el caso de Abraham, quien tuvo también dos mujeres, que fue Sara y Agar, mencioné que algunos dicen: bueno, si los mismos patriarcas, el mismo Abraham, el mismo Jacob, algunos hasta mencionan a Isaac, pero Isaac solo una esposa tuvo. Pero ellos dicen: si ellos tuvieron más de una mujer, yo no soy tanto como Abraham ni como Jacob, así que yo también puedo tener más de una. El problema es que nunca en la Biblia uno encuentra ni el más pequeño indicio que Dios haya aprobado que Abraham haya tenido otra mujer aparte de su esposa, o que Jacob haya tenido más de una esposa. Lo que la Biblia nos muestra
es que el precio que tuvieron que pagar ellos por su pecado de adulterio fue altísimo. Y ahora en el capítulo, o la parte del capítulo que hemos leído, vamos a encontrar a un Jacob atormentado, que no tiene paz, que no encuentra la manera de poder solucionar los problemas que se están dando, precisamente porque él no tiene un hogar como Dios quiere, que es un hombre y una mujer. Él es un hombre que tiene dos mujeres, pero en esa búsqueda, en su desesperación de querer salir del atolladero en que él mismo se metió, sucede que en lugar de ir resolviendo el problema, lo que hace es agravarlo. Porque de tener dos mujeres, luego llega a tener tres. Y luego llega a tener cuatro. Y claro, a medida que más mujeres tiene, más son los problemas que él va a cosechar en este momento con sus esposas. Pero en los años que seguirán, con sus mismos hijos, como lo vamos a ver en su momento. Entonces vamos al versículo 1 que hemos leído, donde dice: cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob: dame hijos, si no me los das, me muero. Recuerde que 7 años antes, un poquito más en realidad, quizás unos 13, 14 años antes, Jacob se había enamorado perdidamente de Raquel, porque ya lo estudiamos, que dice la Biblia que Raquel era muy hermosa, era muy bonita, pero como también ya lo expliqué, Raquel era bonita y hermosa, pero físicamente. En cuanto a cualidades espirituales, ya la semana anterior vimos cómo Lea tenía una verdadera dependencia de Dios. Y cómo en determinado momento, cuando ya tiene su cuarto hijo, al cual ella llamó Judá, a todos les daban nombres que sonaban a frases en que la gloria era para el Señor. Después de tener su cuarto hijo, o al tenerlo, ella dijo: ahora alabaré al Señor. Porque Judá suena parecido a la palabra hebrea que suena como alabar. Entonces ella, fue un proceso de Lea donde ella poco a poco fue subiendo su corazón para ser una mujer de fe y que se sometía a la soberanía de Dios cada vez más. En cambio, en Raquel, la que era bonita, no encontramos ninguna relación genuina con el Señor, ninguna dependencia del Señor. Pero aparte de eso, vemos ahora que ella tenía un carácter terrible, porque se desata la envidia de ella hacia Lea. Fíjese que primero había sido lo inverso, porque Jacob amaba a Raquel, pero no amaba a Lea. Y aunque nunca lo dice la Biblia, pero uno podría suponer que Lea sentía envidia de su hermana, porque su esposo quería a su hermana, amaba a su hermana más que a ella nunca le mostró amor. Por eso es que Dios la bendijo dándole 4 hijos, pero ni aún así Jacob reaccionó para amarla. Entonces para Lea era doloroso, pero Raquel siempre se había sentido privilegiada porque sabía que su esposo la amaba a ella y no a su hermana Lea. Y cada vez que Lea tenía un hijo, pero Jacob seguía prefiriendo a Raquel, Raquel decía: es de más, tenga los hijos que tenga mi hermana, Jacob será siempre mío. Pero el problema es que Lea tuvo un segundo hijo, un tercero, un cuarto. Ahí Raquel comenzó a preocuparse.
y se desata en su corazón la envidia por su hermana, porque comenzó a temer que ese amor que Jacob le había mostrado a ella siempre se lo arrebatara su hermana Lea, porque ella le había dado 4 hijos a Jacob, en tanto que ella no tenía ninguno. Llevada por esa envidia, Raquel se molesta, y un buen día que quizás Jacob regresaba de cuidar al rebaño, resulta que Raquel está echando fuego y le reclama y le dice: dame hijos, si no me los das me muero. Eso ya era una amenaza. Y dice que Jacob se enojó muchísimo por lo que Raquel le decía, y le dijo: ¿acaso crees que soy Dios? Él es quien te ha hecho estéril. Pero fíjese que dentro del panorama de Raquel, Dios no figuraba. Por eso es que Jacob tuvo que decirle: que no entiendes, que yo más ya no puedo hacer. Es Dios quien te ha hecho estéril. Pero en el panorama de Raquel, Dios no aparece. Para ella la culpa es de Jacob. Y le dice: dame hijos, y si no me los das, y ahí viene la amenaza, me muero. Ese es el verdadero carácter de Raquel. Entonces, como le digo, externamente, físicamente, ella era la más bonita de las 2 hermanas. Pero el carácter era tremendo. Por eso es que yo decía anteriormente que esta es una buena enseñanza, sobre todo para los jóvenes solteros, las señoritas, para que no se dejen guiar por las apariencias. Porque a veces pueden haber jóvenes como Raquel que son físicamente atractivas, pero que su carácter, su personalidad es tremendo. Es tremendo. Tal vez el muchacho se siente atraído por, no sé, los ojos de ella, el cabello de ella, no sé, la cara, las manos, no sé, o todo. Pero el problema es que se va a acostumbrar a esa cara. Esos ojos ahí van a estar siempre, ese cabello ahí va a estar siempre. El problema es cuando trasluzca lo de la personalidad. Y usted le puede preguntar a cualquier persona, me estoy refiriendo a los jóvenes solteros y señoritas solteras, pueden preguntarle a cualquier hermano o hermana que tenga por lo menos unos 2 años de matrimonio ya. Pregúntele: ¿qué es más importante? ¿La apariencia física o el carácter, la personalidad dentro del matrimonio? Y yo le aseguro que no va a encontrar ni una persona que esté sana mentalmente, ¿verdad?, que le diga la verdad, que lo importante es la personalidad. Porque el matrimonio no se construye con caras bonitas, sino que se construye sobre la base de la madurez, la personalidad. Pero Raquel era una niña caprichosa, era una mujer de mal carácter, de mal genio, bueno, que hasta amenazando está a su esposo, como obligándole: mira, tienes que darme hijos. Y por eso dice que Jacob se enojó muchísimo. Dijo: ¿cómo es que tú me pides eso? ¿Que no te das cuenta? ¿Acaso yo soy Dios? Porque es Él el que te ha hecho estéril. ¿Por qué no le pides a Él? ¿Qué es lo que hizo Sara? Es lo que hizo la misma madre de Jacob, Rebeca. Pero ahora Raquel, a puro pleito, quiere conseguir lo que solo se puede conseguir de rodillas, humillado delante de Dios. Entonces ahí está, por andar detrás de la bonita, le salió peor la cosa. Entonces, por eso es que hay que tener esa prudencia. Hay un proverbio que es algo fuerte, pero que dice una gran verdad. Dice que como anillo de oro en el hocico del cerdo es, dice, la mujer hermosa, pero apartada de razón. ¿Se imagina eso? Que a un cerdo le ponen en el hocico un anillo de oro. ¿Qué contraste, verdad? Si solo metido en el lodo pasa el cerdo.
¿Qué sentido tiene ponerle un anillo de oro? Así dice el proverbio. Es aquella mujer hermosa como Raquel, pero que era apartada de razón. El atractivo, como también lo dice el mismo libro de Proverbios, que la gracia y la hermosura son vanas, son pasajeras, son temporales, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Y lo mismo es lo que vale para los hombres. No es que sea un galán, un guapote, no de pescado, sino que de guapo, ¿verdad? Que sea un mango, pues, pero resulta que es un haraganazo, es un macho, irresponsable, mujerero, a veces hasta bolo, hermana. ¿Para qué quiere eso? Diga gloria a Dios. Y dirá, no, si es que mire los brazos que tiene, ahí sí que hay poder. Sí, poder para abrazar a las otras. Así como la sedujo a usted, va a seducir a otras. Pero aquel hombre, aquel joven que teme al Señor, ese es el que vale la pena. También es, creo que es el libro de Eclesiastés, el que dice, cada hombre proclama su propia bondad. O sea, porque todo hombre dice, no, si yo soy trabajador, no, si yo la quiero, no, si yo, mire, la voy a tener como una reina. Pero hombre de verdad, dice la Escritura, ¿quién lo hallará? Significa que hay que tener sabiduría. Muchos agarran el otro pasaje que dice, un hombre entre 1000 hallé, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Pero también está el otro pasaje que dice, todo hombre proclama su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Así como cuesta hallar una mujer de virtud, cuesta hallar un hombre que también valga la pena. Pero el peor criterio es dejarse guiar por la apariencia física. Fue el gran error de Jacob. Y lo peor es que estaba enamorado de esa mujer que tenía un genio del diablo. Bueno, estaba tan tremenda esta mujer que le dice, fíjese, no le anda preguntando, le ordena a Jacob, aquí tienes a mi criada Bilhá, acuéstate con ella, así ella dará a luz sobre mis rodillas y por medio de ella también yo podré formar una familia. Entonces, ahí donde yo le digo, Jacob se encuentra atrapado entre dos fuegos. Por un lado, Lea, que ella no exige, ella no regaña, ella no grita, ella solo descansa en el Señor, pero le está dando hijos, e hijos, e hijos, e hijos. Y por otro lado, Raquel, la que él ama, lo presiona, lo amenaza, le ordena. Entonces, ¿qué hago para salir de esto? Raquel dice, mira, aquí está mi criada Bilhá, acuéstate con ella y tengo un hijo con ella. Y cuando vaya a dar a luz, lo dará a luz sobre mis rodillas. Eso significaba la costumbre de la época. Y es que cuando una criada tenía un hijo o hija, la ama, que en este caso era Raquel, podía legalmente adoptar ese hijo. Y ese hijo venía a ser como que si fuera de ella. Y eso es lo que le está pidiendo a Jacob. Entonces Jacob, tratando de suavizar esas cosas y ya no tener que estar bajo ese tormento que aquella exigiéndole hijos, y el problema no es de él, el problema es que Dios le ha cerrado la matriz. Entonces termina por acceder, tratando de aliviar la cosa. Y ahí es donde le digo, en lugar, o sea, él lo hace tratando de resolver el problema, pero en lugar de resolverlo, lo complica, porque ahora ya no son dos, son 3 mujeres las que tiene, con Bilhá. Dice el versículo 4, entonces Raquel le dio a Jacob por mujer su criada Bilhá, y Jacob se acostó con ella. Bilhá quedó embarazada y le dio un hijo a Jacob. Pero como legalmente el hijo no iba a ser de Bilhá, iba a ser de Raquel, como que si ella lo hubiera adoptado, o le pertenecía más bien.
porque Bilha era una criada, una esclava. Entonces Raquel exclamó: Dios me ha hecho justicia, escuchó mi plegaria y me ha dado un hijo. Por eso Raquel le puso por nombre Dan, porque Dan suena a una expresión hebrea que significa hizo justicia. Y fíjese que le está poniendo un nombre en el cual Raquel está haciendo referencia a Dios, porque dice: Dios me ha hecho justicia. Pero realmente ese no es un sentir genuino de Raquel, sino que es como quien dice: me salí con la mía. Ya tengo un hijo, aunque no era de ella, pero legalmente lo era. Y por eso ella le pone nombre y se llama Dan. Pero lo que se ve en ella es que menciona a Dios únicamente como parte de la pelea. Eso es como aquellos que dicen: no, yo en el nombre de Jesús le voy a dar una mentira a este. O como me contaban de un hermano que iba saliendo hacia la iglesia, pero de repente se detuvo y dijo: no, mejor voy a ir a traer la Biblia, porque la había dejado en la casa. La voy a ir a traer, dijo, no vaya a ser el diablo que me pongan a predicar. Entonces, a veces así sucede, ¿no? Que la gente pone al Señor, pero como parte de una pelea, ¿no? Y le dice: yo, en el nombre del Señor, pero yo me lo voy a cuajar a este. Eso era. Entonces digo, el Señor me hizo justicia, pero era para burlarse de su hermana. Ahora, aquí hay algo importante, hermano, y es que, bueno, casi todos los comentaristas serios de la Biblia piensan que los hijos de Jacob e hijas no nacieron tan ordenadamente como el relato lo presenta aquí, sino que la lucha era más intensa. ¿Por qué razón? Porque recuerde que tiene 12 hijos varones. Se menciona a una niña que es Dina, pero se la menciona porque más adelante vamos a ver que ella se mete en problemas. Pero Jacob tuvo otras hijas aparte de Dina. No sabía eso, que Jacob tuvo más hijas, mujeres, que Dina. Bueno, si no me cree, adelantémonos unos 2 años en el libro de Génesis, y si lo hallo, se lo digo, creo que es ahí por el capítulo 46, me parece. Sí, es el capítulo 46 de Génesis, en el versículo 7. Aquí es donde está hablando de cuando Jacob se va a vivir a Egipto, cuando sabe que José está vivo. Pero mira lo que dice el versículo 7. Con él, o sea, con Jacob, se llevó a todos sus hijos. Y luego, ¿qué dice? Hijas, en plural, ¿no? No dice sus hijos, hija, nietos y nietas, no dice así. Sino que dice sus hijos, hijas, nietos y nietas. Dice hijas en plural. Es decir, que Dina solo era una, pero tuvo más. Pero el punto es este, hermanos. Si usted se pone a hacer cuentas, si solo toma los 13 hijos y la hija que tuvo Jacob, cuyos nombres sabemos, porque de esas otras niñas no sabemos ni cómo se llamaban, y usted comienza a calcular que si las cosas se dieron en el orden que aquí lo está mencionando, el capítulo 29 y 30 de Génesis, eso significaría, hermano, que solo tener esos hijos, si fue uno por año, en el mejor de los casos, ¿no?, fueron 13 años, más los 7 que ya tenía. Resulta que sale un periodo de tiempo mayor al que realmente Jacob estuvo en el lugar. Por eso es que en el relato lo único que se pretende es decir: estos son los hijos de Lea, estos son los hijos de Bilha, estos son los hijos de Silpá y estos son los hijos de Raquel, que es la que va a tener hijos por último, y las niñas que no sabemos de quiénes fueron, ¿no? Eso es un elemento. El otro elemento es que cuando ya Jacob está para morir, casi al final de este libro de Génesis, y él bendice a sus hijos, comenzando por el mayor, que es Rubén, sucede que cuando los va mencionando, él cambia el orden de mención. Sí termina con José y con Benjamín, que son los últimos.
Estamos seguros que comenzó con el mayor y terminó con el más joven, pero en medio él cambia el orden. Ya no es este orden que presenta acá. Que significa que el orden fue de otra manera. Pero aquí está narrado así, como que Lea tuvo 4 hijos, dejó de tener hijos, entonces vino Bilhá, tuvo 2 hijos, entonces Lea en respuesta le entrega a Zilpá, donde nacen otros 2 hijos. Luego Lea vuelve a tener hijos, 2 más, y luego viene el primer hijo de Raquel, que será José, y años después el Benjamín, que es el más jovencito, el niño de la familia, cuando ya los demás son adultos. Entonces, no es que fue así tan ordenado, sino que era una guerra, hermanos, de todo el tiempo. Probablemente cuando Raquel le entrega a Bilhá a Jacob, Lea reacciona entregándole a Zilpá. Entonces, esos 4 hijos que nacieron de Bilhá y Zilpá, probablemente hubo embarazos que fueron simultáneos. Y luego vienen los otros 2 embarazos de Lea, que pudieron haber sido simultáneos también, con Bilhá, con Zilpá o con ambas. Probablemente ya simultáneo incluso con el primer embarazo de Raquel, que es donde va a nacer José. O sea, pero todo esto es conjetura, porque la Biblia no lo dice, a menos que uno tome la bendición de Jacob como la mención del orden en que las cosas se fueron dando, y entonces usted verá que el panorama cambia totalmente. Ahora, ¿por qué cuando se redactó el libro de Génesis se hizo de esta manera? Es bien sencillo, porque esto que para nosotros puede parecer aburrido, de estar oyendo nombres, y que la Bilhá, y que la Zilpá, y que la fulana, y que la mengana. Para Israel, hermanos, este era uno de los capítulos más importantes de la Biblia, porque era donde ellos veían su origen. Imagínense, el que pertenecía a la tribu de Dan, él quería saber de dónde era originario, quiénes eran sus hermanos, hijos de su madre. El padre era el mismo para todos. Por eso es que son ordenados de esa manera. Hay que tener eso presente, ¿no? Que no fue tan ordenado como aquí se presenta. Versículo 7. Después Bilhá, la criada de Raquel, quedó embarazada otra vez y dio a luz un segundo hijo de Jacob. Y Raquel dijo, oiga, aquí sí que va a sacar su corazón Raquel. Dice, he tenido una lucha muy grande con mi hermana, pero he vencido. Por eso Raquel le llamó Neftalí, porque Neftalí suena parecido a una expresión en hebreo que lo que significa es mi lucha. Pero ahí lo está diciendo claro Raquel. Ahí usted puede ver, ahí no hay agradecimiento a Dios, ahí no hay nada más que la envidia que le corroe. Y lo dice claramente. He tenido una lucha muy grande con mi hermana, pero la vencí, porque ya tenía 2 hijos que no eran de ella biológicamente, pero legalmente sí. Y por eso es que le pone por nombre Neftalí, que significa mi lucha. Versículo 9. Lea, al ver que ya no podía tener hijos, pero no sabemos en qué momento sucedió esto. Si fue como una reacción cuando Lea vio que Raquel le entregó a Bilhá, a su esposo. Y esto nos ubicaría antes del nacimiento de Dan y de Neftalí. Pero haya sido como haya sido, dice el versículo 9, al ver que ya no podía tener hijos, tomó a su criada Zilpá, o sea, hace lo mismo que su hermana había hecho, y se le entregó a Jacob por mujer. Entonces, como es una lucha entre hermanas, por eso es que hay hombres que le dicen a su esposa, mira, ¿y por qué no podés aceptar que yo tenga otra mujer? ¿Y cómo la va a aceptar? Si la lucha siempre va a existir. Bueno, y hay hombres que les alimenta su ego que 2 mujeres estén peleando por él. Y si la mujer le va a agarrar el pelo al amante y se pelean él feliz, porque así se siente hombre, quizás porque tiene dudas de su virilidad, ¿no? Y necesita que las mujeres se peleen por él. Pero jamás habrá una reconciliación cuando hay adulterio. No habrá paz
Pero entonces como Jacob está agobiado y ahora le meten una mujer por un lado, le meten otra por otro. Después de tener 3, ahora tiene 4 mujeres. Cualquiera diría, dichoso ese, ¿no? Pero esta dicha, por lo menos yo no la quiero, hermano. Sí, porque era un lío. Mire el tipo de dificultades que está viviendo. Y resulta que Zilpa también se embaraza y le da a Jacob, dice, un hijo. Entonces Lea exclamó, ¡qué suerte! Por eso le llamó Gad, porque Gad suena parecido a una palabra hebrea que lo que significa es fortuna. Pero fortuna no en el sentido de riqueza, sino que fortuna en el sentido de buena suerte. Pero fíjese cómo la actitud de Lea es diferente. Ella no está diciendo, le devolví el golpe a mi hermana, le voy ganando otra vez a mi hermana. No. Ella dijo, qué suerte que tuve otro hijo. Pero este es el primero. Porque dice el versículo 12 que Zilpa, la criada de Lea, le dio un segundo hijo a Jacob, que legalmente era hijo de Lea también. Lea volvió a exclamar, qué feliz soy. Las mujeres me dirán que soy feliz. Por eso le llamó Aser, que suena parecido a la palabra hebrea feliz. Pero fíjese cómo Lea no está cargada de amargura contra su hermana, porque ella está diciendo, ¡qué fortuna! ¡Qué feliz soy! Porque su espíritu es diferente. Pero Raquel es la que se está ahogando. Claro, hay una tristeza en Lea, y es que ella sabe que su esposo no la ama. Bueno, y cualquier hermana que está aquí que también siente que su esposo no la ama, sabe lo triste que es eso. Esa era la tristeza de Lea. Pero era una tristeza que no se convertía en amargura. El problema con Raquel era que había amargura. Entonces, de este pasaje aprendemos 2 cosas, hermanos. Primero, lo doloroso que es salirse de la regla de Dios. Cuando el Señor dijo que debemos ser maridos de una sola mujer, bendito sea Dios por esa palabra que nos dio. Y el que ande en ese camino de obediencia, dichoso, alcanzará la felicidad. Pero aquel que comienza a tener mujeres y mujeres, hijos con una, hijos con la otra, le va a pasar las de Jacob. Que su hogar se convierte en un infierno. Y eso por años, y años, y años. Y luego cuando los hijos crecen, los problemas siguen, pero ahora con los hijos. Porque acuérdese que el hijo mayor de Jacob se acuesta con una de sus concubines, que es lo que en 1 Corintios 6 Pablo dice que semejante pecado ni los paganos lo mencionan, pero ocurrió en el hogar de Jacob. Todavía quiere tener 4 mujeres. Y la segunda gran enseñanza es que no tenemos que dejarnos guiar por la apariencia. Hay princesas que en realidad son brujas. Y hay lobas vestidas de ovejas. Como también hay príncipes que se convierten en sapos por la noche. Sí, en la iglesia porque lo ve bien peinadito con su camisita blanca y su corbatilla de diácono. ¡Ah, qué hermano! Este sí que ama a Dios, ¿no? Pero ya lo va a ver en la casa, cuando anda en calzoncillo. Y cuando vea que es un desordenado, un haragán, un irresponsable que le va a mandar a trabajar a usted mientras él se queda viendo el partido. Entonces, esos son los príncipes que se convierten en sapos. Por eso, cuán importante es, mire, en una decisión tan trascendental, como es el matrimonio, porque es una decisión de una vez en la vida. Y una vez tomada no hay retroceso. Entonces, ¿cuánto no tenemos que confiar en el Señor para que no vaya a suceder en nuestra familia, en su hogar, en su matrimonio, lo que le sucedió a Jacob? Ahora, si usted ya está casado y le pasó las de Jacob, tenga la paciencia de Jacob, hermano. Hoy siga luchando. El que está unido a mujer, dice 1 Corintios 7, no procure separarse. Ya se amarró, ya estuvo. Trate de ver cómo hace para que la cosa sea llevadera. Pero aquellos que están solteros,
todavía pueden ser sabios. Y no hay que dejarse llevar por la apariencia de una persona. Ya le he dicho, cuando alguna persona le atraiga, usted hágase como que si no le atrae. Como que si ni le va ni le viene. Y que le diga, Dios le bendiga, hermana. Si quiere ni le conteste. Para que si él se dé cuenta que usted no tiene interés. Entonces, si él sabe que usted no tiene interés, mostrará su verdadero carácter. Pero si él le dice, Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermano. Entonces aquel se va a vestir de príncipe, pero después se le va a convertir en sapo. Entonces mejor que muestren su carácter. Y luego allí usted ya calcule, ¿no? Ya calcule si va a soportar a una persona así, a un hombre así, a una mujer así. O si no, y si usted considera que no, pues dígale, Dios me libre y Dios me guarde, ¿no?, de semejante persona, ¿no? Pero ya le conoció. Y lo más importante, hay que pedir la guianza a Dios, hay que preguntarle a Él, hay que pedir consejo a los pastores, hay que oír a los padres, hay que oír a los hermanos que tienen ya madurez en el Evangelio. Lo que pasa es que hay gente que se les mete entre ceja y ceja. ¿Quién se lo saca de ahí, hermano? No, es que el Señor me ha dicho, el Señor me lo mostró. Y aunque los 72 pastores de la iglesia le están diciendo no, él dice, no, yo al Señor voy a obedecer. Vaya pues, solo me acuerdo de una pareja, me acabo de acordar ahorita, hace años, que ya eran novios, ya estaban planeando casarse, y hasta entonces llegan a hablar conmigo. Y él era pastor, fíjese, de una iglesia joven, pero era pastor. Y llega y me dice, hermano, venimos porque es la perfecta voluntad de Dios que nos casemos. Así, amén, le dije yo. ¿Qué le iba a decir? Si llegaban así con esa actitud, no, es la perfecta voluntad de Dios. No llegaron diciendo, fíjese, hermano, que nos hemos conocido, usted la conoce mejor a ella que a mí, porque ella era la que congregaba en la iglesia, él no, él era pastor de otra iglesia. ¿Qué sugiere? Nada, sino que llegan, es la perfecta voluntad de Dios. Vaya pues, se casaron. Como al año, él la estaba golpeando a él. O sea, el pastor la agarró a golpes, la malmataba. Y luego ella venía llorando. Sí, y que hermano, que me malmató. Era la perfecta voluntad de Dios. Claro, fue un desastre, ¿no? La iglesia se dio cuenta lo que él hacía, lo sacaron de pastor, comenzó a trabajar de zapatero, que yo creo que más eso era que pastor. Y total que al final el matrimonio, tuvieron hijos, 1 o 2, algo así, y se separaron, destruido totalmente. Por eso le digo, hay que oírse, que mire, no es que los pastores tengan la intención de hacerle imposible la vida. Y que cuando un pastor dice, mire, no le conviene ese muchacho. Lo que pasa es que el pastor quizás a mí me quiere. No, algo sabe de él. Por eso se lo dice. Por eso son siervos de Dios. Tienen el Espíritu de Dios. Quizás ven algo que usted no ve, sienten algo que usted no siente. Ya me acordé de otro caso. Sí, estos eran hermanos, no eran jovencitos, eran adultos. Adultos, le digo, en sus 25 o 27 años por ahí, ¿no? Pero de una vez llegaron, hermanos, nos vamos a casar en tal fecha y quisiéramos saber si usted nos puede hacer la presentación. No, le dije, no, yo no sé nada de este noviazgo, ustedes lo han armado, ustedes ya hicieron la fecha, ahí van quien los casa. Se molestaron mucho, pero a saber, alguien los casó, ya ni me acuerdo. Igual, fue un matrimonio, duró un poco más, ese duró unos 6 años, algo así. Pero terminaron divorciándose también. Y ya divorciada, bueno, él nunca más volvió a llegar a la iglesia, ella sigue llegando a la iglesia. Y me dijo, bueno, nos vamos a divorciar. Entonces, yo le dije, ¿se acuerdan? Cuando llegaron a decirme, nos vamos a casar en tal fecha, que yo no quise hacerlo, por esto, que no es así como se hacen las cosas. Entonces, por eso le digo, es un paso que se da una vez en la vida. Entonces, si lo va a dar, délo bien. Délo bien. Para eso es que la Biblia relata los pecados de Abraham,
los pecados de Jacob, no para que pequemos como ellos, sino que para que evitemos los pecados de ellos y seamos sabios. No solo en el hecho de tener una sola esposa, sino en el hecho de no dejarnos guiar únicamente por el aspecto físico. Yo no le digo que se busque un feo o una fea, ¿no? Pero yo digo que únicamente el aspecto físico no debe ser el criterio. Si usted quiere tomarlo en cuenta, tómelo en cuenta. Pero en la vida matrimonial usted verá que es mucho más importante la riqueza, la personalidad, el carácter, la madurez de la persona, que si tiene ojitos claros o oscuros, si es chelita, morenita, no importa eso. Verá que con el tiempo, como bien lo dice la Biblia, es vanidad. Eso pasa, termina. No todo el tiempo va a ser una joven atractiva, fresca, llena de vida. No todo el tiempo él va a ser un muchacho atractivo, saludable. De repente se va a poner panzón. Sí, se le va a empezar a caer el pelo. Pero lo interno, eso no decae. Como dice la Escritura, se renueva de día en día. Internamente cada vez. Bueno, se supone, ¿no?, que tenemos que ir siendo mejores. Nuestra personalidad, nuestra madurez cada vez más enriquecida. Pero ahí es donde hay que tener ojo. Tenga ojo. No vaya a ser novio que no vio, sino que ponga ojo. Y las hermanas también. Tomar una decisión de la cual no se arrepienta después. Yo creo que quizás pocos matrimonios pueden decir, si yo volviera al pasado, si existiera la máquina del tiempo y volviera yo al momento que era soltero, me volvería a casar con esta mujer. Muy pocos dirían, me vuelvo a casar con la misma. Muy pocos lo dirían. Muchos dirían, yo no, para eso mejor la Juanita. ¿Pero por qué? Porque no se supo depender del Señor. Ya no lo molesto, vamos a orar mejor, cerremos nuestros ojos.